Hoy conoceremos cómo cuidar nuestra alimentación, sobre todo durante esta fecha de Navidad. Las vacaciones son días repletos de reuniones y viajes familiares en los que la comida y los excesos no faltan. Pero luego de esto hay que recuperar el equilibrio y volver a la rutina habitual. Se dice que las personas consumen hasta 25% de alimentos de más durante la época de Navidad, y con este excedente de comida existe una mayor posibilidad de que estas personas aumenten unos kilos. Posteriormente a esta fecha se inicia un ciclo donde el resto del año pasamos buscando opciones rápidas para eliminar todo el peso que ganamos durante las fiestas. Lo que mucha gente no sabe es que la Navidad no es sinónimo de subir de peso, y mucho menos es sinónimo de romper la dieta. Hay muchos consejos útiles que pueden ayudar a disfrutar de los placeres de la Navidad, pero manteniendo siempre una alimentación saludable. Y de esta manera damos inicio a esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Les saluda Dayana Herrera. Recuerden que nos pueden escribir @salud_gb. Y para conversar sobre este tema ya está con nosotras nuestra invitada, la nutricionista Andreina White. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bienvenida. Bien. ¿Es posible realmente disfrutar de los platos navideños sin que esto afecte nuestro peso y nuestra salud? Diría que sí, pero no de todo lo que nos ofrecen y tampoco en exceso. Y creo que precisamente, como decían en lo que estábamos oyendo ahorita, el problema es que comemos en exceso en Navidades y comemos muchísima más cantidad de la cuenta. Pero si vamos y comemos en menos cantidades y nos sabemos medir, ya por ahí no tenemos que llegar en enero con tantos kilos de más. Y creo que lo que le pasa a la gente es eso, que se vuelve loco y dice, es Navidad, déjame comer lo que sea, y empiezo a merendar y empiezo a comer postres. Pero si nos regulamos las cantidades, comemos poquitico postre y de repente nos vamos comidos, o sea, en nuestra casa antes de llegar a esa cena navideña, para no excedernos y no volvernos locos, es un buen truco. Y lo segundo, evidentemente, es saber qué escoger dentro de esos platos. Y contrario a lo que piensa la gente, que la gente siempre piensa que es el pernil y la yaca, nosotros en NutriWhite creemos que el problema lo tiene más el pan de jamón y de repente la torta. Precisamente los platos que tienen harinas o que tienen muchos azúcares, pero no precisamente lo que tiene carne o lo que tiene pernil. Y es un concepto que hemos venido tratando de cambiar, y es que el pernil, las grasas buenas, lo que es el aguacate o las aceitunas, por ejemplo, no son tan malas, y lo que verdaderamente nos está creando un problema de salud son las harinas y los azúcares que se encuentran en el pan de jamón. En ciertas personas, si la yaca, por ejemplo, te cae muy mal, que tiene harina de maíz, hay que retirarla. Y si tú te comes un pedacito de yaca con ensalada de gallina, la papa no es tan mala como nos las habían dicho, la ensalada de la gallina la podemos comer. Le ponemos menos mayonesa, pero la mayonesa tampoco es tan mala porque tiene huevo. El problema está, repito, en el pan de jamón, en el pan, en el alcohol, que la gente normalmente tiende a exceder en eso, en las tortas y en el exceso de comida que podamos comer. ¿El problema solo va a estar en los carbohidratos, en las harinas o también en las grasas? Diría que va a estar más en los carbohidratos, en las harinas, y si tú comes pequeñas cantidades de harinas permitidas, que por ejemplo sería la harina de maíz y no en todos los casos, y te retiras la harina de trigo que está en el pan de jamón, por ejemplo, o en la torta, no hay problema que tú te comas el pernil o que te comas un pedazo pequeño más de hallaca o que te comas la ensalada de gallina. Entonces es saber escoger hay que equilibrar dentro de ese plato navideño, y como dije, no volverse loco y comer en exceso. Si tú vas de repente ya comido, tomas suficiente agua, sobre todo también con el alcohol, que la gente tiende a tomar exceso de alcohol, es bajar esa cantidad. La recomendación es no excederse con eso, porque normalmente eso es lo que sí nos trae ese exceso de kilocalorías también. Y tomar muchísima agua, porque en lo que tú tomas agua, automáticamente se te disminuye ese exceso tóxico del alcohol y de la cantidad de azúcar también que trae el alcohol consigo. Ahora, por lo general, estos platos son pesados, ¿no? ¿Hay alguna manera de prepararlos de una forma más ligera sin que esto afecte el sabor? Claro. ¿Es posible? Primero que todo, que si pones condimentos naturales versus condimentos tipo que procesados, es lo primero que hay que hacer. O sea, hacer las hallacas, hacer toda la comida que se haga con alimentos, con condimentos naturales, sería lo primero. Y lo otro es las comidas anteriores a esa gran cena navideña o eso que te vas a medio salir de la dieta, que sea más bien lo más light, lo más de un pollito o alguna proteína. Pero o algún hervido. Ahí no nos estaríamos saliendo de la dieta. No, claro. O sea, pero que tus comidas anteriores sean obligatoriamente sin harinas, que sea únicamente vegetales y proteína
light, por decirlo así, para que cuando tú llegues a esa comida, ese estómago esté preparado. Okay. Y con anterioridad te tomas, antes de llegar a esa cena navideña, te tomas agua con un poquito de bicarbonato y limón para que cuando tú llegues a la cena ya tu estómago esté más preparado para recibir ese golpe. Y al día siguiente, cuando te levantes, te tomas también un poquito de agua con limón y bicarbonato, una pizca de bicarbonato, son 2 gramos, es una cantidad mínima, para para ayudar a esa digestión de ese golpe que te diste la noche anterior. Ahora, ¿recomienda omitir algunos ingredientes de la cena navideña? Por ejemplo, hay personas que sustituyen el tocino y en lugar de pues agregan tocineta. Es igual no, de... pero yo diría que igual más bien se queden con el pernil, que es el lomo de pernil, que es lo más natural, versus la tocineta. Okay. Y repito que más bien la gente se ocupe en quitar las harinas versus lo que sería la proteína o el tubérculo que, por ejemplo, está en la ensalada de gallina. Entonces, omitir las harinas, ese es el concepto, y quedarse con el concepto contrario de que, ay, me cayó mal la yaca o me cayó mal, es porque comes exceso de pan de jamón, que tiene exceso de harina, porque tomas exceso de alcohol y porque en comidas anteriores no te preparas para esa cena navideña comiendo comidas light o más suaves con anterioridad para preparar ese estómago y que esté preparado para esa comida pesada que le vas a dar. Y si esa hallaca viene con condimentos naturales, es perfecto. O sea, el problema es cuando esas hallacas vienen condimentadas con alimentos procesados. Hablabas también de las porciones, que es bastante importante. Danos un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería entonces, qué cantidad de alimento deberíamos consumir, por ejemplo, en una cena. Claro, primero el primer truco es comer con anterioridad que tú salgas de tu casa para que no te vuelvas loco con ese plato gigante de miles de comidas que tienes y tomes muchísima agua antes de sentarte en la mesa a comer para que ya te sientas más saciado. Y cuando estés sencillamente es mejor que te sirvas un buen plato que tenga algo de cada cosa, menos de las harinas, y ya sabes que te vas a comer esa harina. Y después de postre te vas a comer postres que no tengan harinas, que tengan, por ejemplo, el dulce de lechosa es perfecto, te comes un pedazo pequeño, o sea, una cantidad pequeña de dulce de lechosa que tiene muchísimo azúcar y el azúcar es un veneno per se, pero no tiene lo que tienen las tortas, por ejemplo, que tiene la harina más el azúcar. Entonces, si comes una pequeña cantidad, un buen plato, y es preferible que te lo sirvas antes de que digas, ay, me voy a servir un poquito y después vuelves y te sirvas más o picotees. Además, esas otras, no picotear, no agarrar de repente pasapalos que también tienen harinas y tienen pan, sino preferiblemente comer tu buena comida, que tenga tu ensalada, que tenga tu pedazo, quizás media yaca, y tu pernil, que es proteína y te llena. ¿Los edulcorantes son recomendables para la preparación de los postres? O sea, particularmente NutriWhite no recomienda tanto edulcorantes porque partimos de la base que son químicos y nosotros lo que queremos son opciones siempre naturales. Entonces siempre vamos a ir anti-edulcorantes en el día a día. Pero sin embargo, si particularmente tú quieres preparar un postre y te quieres dar ese gusto y es algo particular porque es Navidad, sí prefiero que entonces en ese preciso instante uses edulcorante. Lina, te preguntaba, ¿cómo resistir a las tentaciones? Es Navidad, visitamos mucha familia, la familia nos ofrece comida y por otra parte, la Navidad para muchas personas también se transforma en algo estresante, muchas personas se deprimen también por la situación en que estamos, y empiezan a comer como los locos. Estamos viviendo, exacto, y todo esto genera ansiedad y a su vez, bueno, nos causa, ¿no?, un mayor apetito. Entonces, ¿cómo hacer para controlarnos y para no comer de más? Bueno, hablando de los truquitos que hablamos anteriormente, para repetirlos, entonces es primero quitar en esas cenas navideñas las harinas, que implicaría el pan de jamón, o si hay pasapalos, por ejemplo, que tengan mucha harina de trigo o pan como tal, pequeños, etcétera, etcétera, y la torta de Navidad, y más bien irnos contrariamente a comer lo que siempre nos habían dicho que era malo, que ya se sabe que no es tan malo, como puede ser el pernil, siempre que lo acompañes con ensalada, incluso con ensalada de la gallina, pero con menos cantidad de mayonesa, por ejemplo, y que tratar de que si cocinamos esos alimentos sean condimentados naturalmente. El pan de jamón, Andreina, está descartado por completo. Totalmente. ¿Y el de hojaldre? Menos todavía, porque además tiene más grasa, o sea que menos. Entonces, cuando llegas a esa cena, lo que tienes que hacer es que anteriormente a eso trata de comer en tu casa para que no llegues desaforadamente a querer comerte todo y que preferiblemente cuando estés ahí no picotees, sino que te sirvas tu buen plato y solamente te comas eso con un poquitico de dulce de lechosa, que es un dulce que tiene mucho azúcar, pero por lo menos no tiene tanta harina. Eso es lo que habíamos quedado.
Aparte de eso, también deberías entonces comer las comidas anteriores más sanamente para que tu intestino esté como preparado para recibir ese golpe. Y al día siguiente, sí, de levantarte, tomar agua con un poquito de limón y bicarbonato para sanar y mejorar ese proceso digestivo que venías del golpe de la noche anterior. ¿Eso es todas las mañanas? Eso Después de una cena como esa. Bueno, Okay. Nosotros lo recomendamos a modo general todas las mañanas. Hay personas que son alérgicas o tienen sensibilidades al limón, entonces tienen que tener cuidado. Pero un vaso de agua tibia con una pizquita, que son 2 gramos de bicarbonato al levantarse, es recomendable a modo general para todo el mundo y más después de una cena como la que te puedes. Ajá, ¿y a qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda a desintoxicar, nos ayuda a digerir mejor y nos ayuda a regular el pH sanguíneo, porque normalmente tenemos un pH ácido cuando hacemos estas locuras para nuestro cuerpo. Y tener cuidado con el alcohol, más bien tomarte una copita de vino o tomar poca cantidad de alcohol, porque normalmente eso es lo que pasa mucho en Navidad, es que la gente empieza a usar del alcohol y eso también evidentemente crea un exceso de peso. Entonces, si en Navidad tú más o menos cumples esto, caminas, o sea, y no te vuelves loco con los dulces, y lo que sigues haciendo es lo que decía, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, y solamente te comes un buen plato de comida y ya, automáticamente lo que tienes que hacer, no deberías estar tan más de peso en enero, pero si llegas a estarlo, no te vuelvas loco con esas dietas que empiezan a ser, que son hipocalóricas al 1000 por 1000 y te mueres del hambre, sino más bien aprovecha enero como un plan de vida para hacer un nuevo estilo de alimentación, para hacer un nuevo plan de vida donde incluyas vegetales, donde bajes las harinas, donde comas más frutas, más alimentos naturales versus procesados, y ya proponte este año, o sea, que tu 2016 sea un año para que ese plan de alimentación saludable y propio para ti sea adaptado en tu vida diaria. Ahora, hay personas que desayunan, almuerzan y cenan hallaca, pernil. ¿Qué les recomiendas? La hallaca y el pernil está bien. El problema está, repito, con las harinas o con el pan de jamón o con el exceso de alcohol. Pero comer todos los días, o sea, desayunar, almorzar, no importa. Si te comes hallaca y media pernil. yaquita, preparada con alimentos naturales y condimentos naturales, no estaría mal. Y tú puedes desayunar incluso ensalada de gallina, por ejemplo, o sea, que sea nada más la papa con el pollo y está perfecto. O sea, el problema es cuando empiezas a meterle exceso de condimentos, repito, empiezas a comerte la harina. La gente tiene que entender que hoy en día las dietas light o donde bajas en grasas ya ni siquiera están recomendadas para pesos del colesterol. Cuando tú tienes colesterol alto, quieres bajar de peso y quieres incluso prevenir infartos o tienes problemas de diabetes o de azúcar, el problema está en los azúcares y en las harinas. ¿Okay? E incluso así sean light. El problema no está en la proteína, incluso ni siquiera en la grasa animal. Y de hecho hoy en día se recomienda aumentar el aguacate, aumentar las aceitunas, aumentar las grasas buenas. Porque son grasas buenas, pero también están las grasas malas, el colesterol. Pero ni siquiera, ya hoy en día se sabe que si tú no comes exceso de grasa con harina, el problema vuelve con la harina y el azúcar. O sea, ¿por qué el pan de jamón? Combinación. ¿Por qué el pan de jamón es tan prohibitivo? Porque sí es la grasa del jamón con la harina, o sea, con el pan. Pero el pernil solo no es el problema. ¿Entiendes? Ahora, ¿es posible bajar de peso, o sea, de todo lo que ganamos en Navidad? ¿Es posible bajarlo ya en enero? 100%, y lo que digo, ¿De qué manera? Que la gente aproveche esta entrevista para decirles que aprovechen enero como un plan de vida para motivarse y empezar un nuevo plan de alimentación, no una dieta. O sea, un plan de alimentación, no bajar de peso enero para volver en febrero a recuperar lo que recuperaste en diciembre, sino más bien proponerse a cambiar como un plan de alimentación, quitar las harinas, aumentar los vegetales y literalmente comer lo que está al aire libre, lo que nos ofrece la naturaleza. ¿Pero en qué se basaría entonces ese plan de alimentación? ¿En qué consiste una buena dieta? ¿Cuáles serían las características de una buena dieta? ¿Bajar rápido de peso se recomienda? Se recomienda 0, bajar rápido de peso. Al principio normalmente la gente baja muy rápido de peso porque lo que estás perdiendo es retención de líquidos, que cuando estamos muy hinchados e intoxicados, lo que tenemos es retención de líquidos porque es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces tú puedes bajar al principio de repente 3 kilos, que ni siquiera va a ser grasa, sino va a ser esa retención de líquidos. Pero después lo importante es que tú empieces a bajar no tanto de peso, que empieces a bajar de grasa corporal, o sea, no tienes que bajar la grasa de la comida, sino tienes que bajar la grasa corporal y aumentar de repente músculo. Y esto es haciendo ejercicio, comiendo más proteína, comiendo más vegetales y quitando los procesados y las harinas. El problema está en los procesados y las harinas. ¿En cuánto tiempo es posible bajar de peso? Bueno, depende de la persona y depende de lo que tenga, pero en mi consulta normalmente la gente baja por lo menos 1 kilo
semanal o un poquito menos, pero perfectamente puedes bajar 20 kilos en, no sé, en 6 meses. Okay. Pero lo importante es cambiar el chip. A punta de dieta y de ejercicio, ¿no? Claro, es la combinación. Bueno, y hoy en día se sabe que el 80% de tu cuerpo va a depender de tu dieta y el 20% del gimnasio. O sea, que porque la gente tiende a tener sobrepeso y la gente hace dieta y no baja de peso, porque está comiendo alimentos que de repente son buenos para ti, pero de repente no son malos para mí. Y es cuando es el concepto que nosotros tratamos de introducir, que cada persona tiene lo que llamamos sensibilidades alimentarias y que si para mí de repente la lechosa o el limón, como había dicho antes, me cae mal, va a ser diferente y eso me va a engordar, así sea un alimento sano. Okay. Y eso es lo que cada persona tiene que descubrir. Pero a modo general, lo que se sabe es que las harinas y los azúcares son los grandes enemigos y lo que es nuevo en las dietas y lo que en verdad hay que saber que hay que quitar y hay que disminuir. Bien, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado la tarde de hoy. Tus redes sociales, Andreina. @NutriWhite, Nutri de nutrición, White de blanco en inglés, WHITE, @NutriWhite, y nos pueden escribir un email si quieren una cita para enero cuando ya empiezas a trabajar ese pesito de más. Bien.